Todos bienvenidos, yo soy Ana Belén Santos, bienvenidos a un programa más de Crónicas Invisibles. Y bueno, el tema de hoy, como lo habíamos anunciado por nuestra red social Facebook, es lectura y pensamiento crítico indispensable en nuestros tiempos. Para eso tenemos los invitados, uno de ellos es Augusto Rodríguez, que está doctorando en estudios hispánicos, también lengua, literatura, historia, pensamiento en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de 20 libros, entre poesías, cuentos, novelas, entrevistas y ensayos en editoriales. También, ha ganado numerosos premios, ha participado en México, Rumania, Francia, Serbia, Cuba, Perú, Ecuador, y también tiene una mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía César Dávila Andrade en el 2017, es finalista del premio Ralde de Novela en el 2016 y es editor de El Quirófano Ediciones. Además, también es director del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Ileana Espinel Cedeño, que más adelante nos va a comentar un poco más acerca de eso. También nos acompaña Mayra Ricardo Zuluaga. Ella es profesional en Ciencias de la Información y Bibliotecología, cuenta con experiencia como coordinadora y profesional de salas de lectura en espacios no convencionales y zonas de post-acuerdo conflicto armado de Colombia. Zonas de post-acuerdo conflicto armado de Colombia. También, da atención integral a la primera infancia de la Presidencia de la República de Colombia y trabaja como profesional de servicios en la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Bienvenidos a ambos, Mayra y Augusto. ¿Cómo están? Hola. Hola Mayra, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Augusto. Hoy contento, muchas gracias Ana Belén por el espacio y siempre es interesante poder intercambiar opiniones y mejor con personas de otros países y bueno, yo sé que Carla es ecuatoriana pero está viviendo en Barcelona y creo que eso es interesante, este intercambio de opiniones. Así es, Carlita, bienvenida también al programa, ya va a ser moderadora también de Crónicas Invisibles el día de hoy, como siempre hay que recalcar que nos acompaña desde Barcelona, España, y bueno, es un gusto tenerte también en el programa. Muchas gracias, Ana Belén, bienvenida Mayra, Augusto, es para mí un placer realmente estar con ustedes y compartir también y transferir ese conocimiento mutuamente, bienvenidos. Bien, Gracias. ahora Mayra, ¿qué opinas acerca de la lectura y pensamiento crítico? ¿Es indispensable en nuestros tiempos? ¿Es indispensable desde siempre? ¿Cómo es tu perspectiva acerca de esto? Bueno, pues es que la lectura, imagínate, como, creo que incluso muchas veces antes de hablar de la lectura como el texto escrito, ¿no? Como el descifrar el código alfabético, estamos hablando de una lectura del mundo, ¿no? Como que es fundamental empezar a entender que leer nuestro contexto nos permite situarnos y leer la vida en la que nos estamos moviendo. Entonces, más allá del pensamiento crítico, el hecho de la lectura, de empezar a formar lectores desde muy chiquitos, desde el vientre, desde que empezamos como con todo este lenguaje que está intrauterino, estamos generando una conexión con la palabra y claro que es fundamental, porque cuando leemos tenemos una forma de analizar, de no estar de acuerdo con lo que nos quieren imponer, ¿no? Como que de alguna forma la educación y la lectura también, entendida desde la escuela y desde el hogar, pues nos permite criticar estos sistemas en los que vivimos que nos quieren imponer estructuras de pensamiento y una sola forma de ver el mundo. Por supuesto, la lectura tiene que ser, es un derecho vital, o sea, es el derecho como al alimento, es el derecho a la vida. La lectura nos permite tener un lugar en el mundo y poder hacer una transmisión frente al mundo. Entonces, por eso es tan fundamental el papel de las bibliotecas, el papel de los libros, el papel de los mediadores, el papel que hacen las lecturas en múltiples espacios para poder tener una visión del mundo. Entonces, creo que eso es un tema muy amplio, la lectura del pensamiento crítico, que podemos quedarnos hablando mucho tiempo, pero a grandes rasgos, claro, la transmisión y la lectura es fundamental para tener sujetos participativos y críticos del contexto en el que viven y propositivos ante todo. Augusto, tengo una pregunta. ¿Por qué debemos leer? ¿Tú crees que aprender de los errores ajenos, leer te lleva al éxito en todo ámbito, hablando en todo ámbito, o esa capacidad de resolver problemas? A ver, yo creo que los libros están ahí, son sin duda el mejor amigo del ser humano y es como lo que decía Borges, es una prolongación. Si los lentes son la prolongación de los ojos, los libros son la prolongación de tu imaginación. Entonces, los libros
es una forma de entender pues el pasado, entender un poco los errores para no volverlos a cometer. Entonces, los libros nos enseñan pues muchas cosas. Nos ayuda a entender el contexto que vivimos, el pasado y el futuro. Entonces, no solo para el pensamiento crítico, sino nos ayuda a entender como una herramienta de comunicación, de empatía, para entender mejor al otro. Nosotros vivimos en una sociedad que le tememos al otro, desconocemos al otro, y creo que los libros nos ayudan a abrir esas puertas para conocer otras culturas y saber lo que nos rodea. Entonces los libros son una herramienta fundamental para, para poder pues, ser mejores, eh, digamos, personas comunicativas y podernos relacionar mejor con nuestros semejantes. Yo creo que si nosotros aprendiéramos desde niños, nos enseñaran que hubiera una cultura del libro impuesta con mucho más, digamos, con más raíz, podríamos decir, tanto en Colombia como todos estos países latinoamericanos, no existiría tanta violencia, tanto machismo, tantas fobias. Yo creo que viviríamos un país o en países mucho más democráticos, más inteligentes y diversos. Aprender a respetar la diversidad, muchas de esas cosas nos enseñan los libros. Entonces es un tema muy grande, pero yo creo que los libros son fundamentales como herramienta para podernos comunicar entre todos. ¿Qué opinas, Mayra, acerca de esto? ¿Por qué debemos leer? Bueno, justamente me encanta lo que dice Agustín, una prolongación de la imaginación. Y también entendiendo esto, vuelvo, a mí me gusta mucho lo que decía Paulo Freire sobre la lectura del mundo, ¿no? Es como esto, cuando leemos, no solamente como el libro como objeto, sino la lectura de las personas, ¿cierto? Como cuando nos sumergimos en una novela, nos sumergimos en un poema, nos sumergimos en un libro ilustrado, nos ponemos en una posición de cómo puede sentir ese otro que no soy yo, ¿no? Cómo puede sentir una persona que vive en la calle, cómo puede sentir un migrante, como, sí, como esas realidades, los libros nos permiten ser otras y tener múltiples vidas. Hay una escritora maravillosa que se llama Michelle Petit, que es una antropóloga de la lectura, que tiene un libro hermoso que se llama así, Leer el mundo, experiencias de transmisión cultural. Y es que la lectura nos permite eso, somos herederos de una ancestralidad, ¿no? Cuando leemos, lo que dice Augusto, leemos el pasado, leemos la forma de ver el mundo que otros han tenido, y eso por supuesto, esta palabra que está tan de moda, pero nos hace realmente empáticos, ¿sí? Nos hace realmente entender que convivimos con otros, con múltiples diversidades, y de esa forma podemos relacionarnos desde la compasión, desde la comprensión, desde la escucha, desde la participación. Por eso sí creo que los libros son uno de los alimentos fundamentales, pero también leemos las personas, cómo leen, por ejemplo, las comunidades indígenas, cómo se lee una mochila, por ejemplo, aquí las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen sus tejidos. Esa es otra forma de escritura y de lectura del mundo, ¿cierto? Los indígenas del Brasil, las comunidades que se representan a través de la boa, hay todo un saber de las plantas, por ejemplo, y también hay una lectura de la vida. Entonces, no se trata solamente del objeto físico como el libro, que por supuesto es básico tenerlo en el hogar desde que los niños y niñas están en su primera infancia, pero es eso, leer la vida y lo que nos está hablando. Por eso sí, yo soy una defensora completa de la lectura y de las historias. Sí, bueno, y basado en tu experiencia, Mayra, bueno, cabe recalcar que ella también es educadora, y tú has estado en zonas educando a personas, o sea, en zonas que no son tan convencionales, ¿no? En zonas de conflicto. Basado en tu experiencia y viendo todas las dimensiones que hay detrás de eso, ¿no? Que por lo general en Colombia siempre se maneja este tipo de conflictos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia para tratar a estas personas y incentivarlos a que puedan leer, incentivarlos a que puedan de una u otra forma educarse? Porque lo que ellos conocen simplemente es una sola realidad. Y los libros abren muchas dimensiones a la imaginación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa labor tuya dentro de esta zona no confortable? Bueno, aquí lo llamamos zonas, espacios no convencionales, zonas de posacuerdo. Eso ha sido toda una hazaña, ¿no? Llegar sobre todo con un programa institucional, bueno, gubernamental. Yo siempre he trabajado sobre todo con primera infancia y con los mediadores que trabajan con la primera infancia, con los cuidadores. Y llegar, por ejemplo, a las zonas de concentración, cuando los excombatientes dejaron las armas y se reunieron
pues al principio llegábamos con libros y era como, pues, ¿qué es esto, no? Como que muchas veces no había, no estaba la cercanía pues en el monte, ¿no? Los libros no estaban presentes. Entonces era llegar a empezar a seducirlos y que era una forma, trabajemos con cartas, bueno, y qué quisiéramos escribir, qué memorias quisiéramos escribir. Por ejemplo, el tema epistolario, el tema poético es algo muy cercano, ¿no? Como que es toda una hazaña y todavía se siguen trabajando, pero sentarnos alrededor a contar las historias, bueno, y cómo era la vida de la guerra, y cómo era la infancia en la guerra, y poner cartas, bueno, miren lo que cuenta este escritor, miren lo que cuenta este poeta, y ustedes qué les gustaría responder, cómo les gustaría contar. Los libros ilustrados, sin duda alguna, nos encantan desde los más chiquitos a los más adultos. Un libro ilustrado, un libro álbum nos permite conectarnos mucho. Ese tipo de relatos ayudan mucho a que la palabra salga, a que la historia se cuente. Entonces, la estrategia era eso, llegar con los libros y con las historias y sin mucha pretensión ponerlos a dialogar y escuchar, la escucha. Creo que esa era la apuesta superior que nosotros hacíamos y la habilidad de la escucha. Creo que eso es lo más importante cuando trabajamos con mediación lectora, poder abrir los oídos a escuchar las historias. Augusto, una pregunta. ¿Hay que ser selectivo a la hora de leer? ¿Qué opinas? Sí, yo quería contar algo, pues también tengo experiencias en las cárceles, con no videntes, y siempre es interesante cuando enfrentamos el libro, ¿verdad? De un modo con personas que no están acostumbrados, tal vez que no tengan tanto acceso a los libros, siempre los resultados son maravillosos. Tengo, bueno, muchas cosas que podría contar. Yo creo que sí, bueno, yo creo que todo el ser humano por naturaleza es selectivo. Uno tiene que aprender a seleccionar lo que te gusta y lo que te llama, pero también hay que dejarse seducir por diferentes cosas. Yo creo que hay que leer de todo. Me parece excelente autores que cita Mayra, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que leer de todo, filosofía. La semana antepasada, ustedes no sé si recuerdan, pues entrevistamos en este espacio aquí en TV como a Chomsky. Entonces, claro, escucharlo a Chomsky, su visión del mundo, creo que es muy grande y muy enriquecedora. Entonces, creo que es interesante siempre tener esa posibilidad de escuchar de todos los ángulos, las propuestas que vengan de todos lados. Y creo que hay que dejarse seducir un poco también con lo desconocido. Yo creo que no hay nada más hermoso cuando uno va a una librería y encuentra un libro que no esperaba, un autor que desconocía y que por algún motivo te enganchó, y uno se siente muy feliz y quisiera compartirlo tal vez con otras personas. Me ha pasado con ciertos autores, no solo literarios, pero creo que es una maravilla la selección. Nosotros hacemos selecciones, y está bien, pero creo que también hay que dejarse seducir y buscar, porque a veces creo yo que los libros uno los busca, pero también hay libros que te buscan a ti. Mayra, ¿qué crees tú que estamos leyendo en estos tiempos? ¿Creemos, o leemos para reflexionar sobre las problemáticas sociales? Uy, eso así como tan amplio, creo que no puedo responder sobre qué estamos leyendo, porque es gigante, hay que leer las investigaciones de lectura. Pero sí creo que los seres humanos somos ávidos de historias, y creo que eso es lo que se lee, estamos buscando historias, ¿cierto? Y siempre la vamos a buscar en diferentes medios, en diferentes soportes, en diferentes rincones, y cada lector encuentra eso como un amuleto, ¿no? Como lo que en esa búsqueda, no sé si se esté leyendo tanto para entender estos tiempos, a los pasos no se lee, pero en general uno a veces revisa las redes sociales y la gente tiene muchas necesidades de historias de amor, historias de aventuras, como vivir otras vidas a través de los libros. Yo creo mucho en eso, ¿saben? Y en esa experiencia que he tenido, de pronto como docente, y esto veo que muchas maestras no son grandes lectoras, por ejemplo, pero sí buscan un libro que les permita, no sé, una historia de amor para soñar, ¿sí? El tema es eso, donde también se construyen esos espacios de lectores críticos, ¿no? Si es que hablamos de un lector crítico, eso creo que es un tema que habría que verlo con más detalle, pero creo que es eso, somos cazadores de historias, y el ser humano siempre va a disfrutar eso. Desde ahí podría responder, no siendo tan ambiciosa. Yo creo que se lee, por ejemplo, muchos libros infantiles. La literatura infantil creo que goza muchísimo de mucha fuerza, tal vez inclusive impulsado por autoras como J.W. Rowling, ¿verdad? Pero creo que se lee mucho literatura infantil,
Y ahora hay todo un boom muy interesante de escritoras mujeres. Está escribiendo mucha literatura y creo que la literatura de las mujeres tiene una gran fuerza y como que la gente está muy ávida de leer eso también. Hay como un despertar en el Ecuador, hay, que será, unas 10 o 15 escritoras que están publicando en España, en México, con mucho reconocimiento. Y hay un interés muy enorme de escuchar sobre todo lo que dicen las mujeres. Porque de un modo es como que el siglo XX es como que dio la impresión como que fue un siglo muy machista, y ahora creo que el siglo XXI totalmente va a ser de mujer, va a ser con el rostro de la mujer. Entonces hay una avidez, un deseo, un hambre de leer literatura escrita por mujeres. Y hay una línea, o sea, podría mencionar muchísimas autoras que están ahorita gozando de mucho reconocimiento y seguro en los rankings de lectura son los más leídos. Cuando hablabas, sí, bueno, etcétera, te podría mencionar nombres, pero no importa. Pero me gusto, perdón, en lo del libro ilustrado, creo que por ejemplo acá en Colombia se ha dado un boom de las librerías de libros ilustrados. Hay una en particular muy bella que se llama Libros Mr. Fox, que es una librería especializada en ilustración. Y es cierto, desde los más chiquitos, los adultos están leyendo muchos libros, álbumes, porque es otra forma como de acceder a las historias de vida, ¿no? Como que algo una ilustración mínima, una ilustración así grande con un texto breve, te muestra el mundo. Entonces sí, muy linda esa reflexión. Ya, Carlita. Mayra hablaba sobre la habilidad de escuchar. ¿Tú crees que eso le está faltando al ser humano? Esa Sin lugar a habilidad. dudas, sí. Jack London sí lo decía, ¿no? A la escucha, ¿cómo podemos volver a recuperar la escucha? Hoy en día estamos conectados, vivimos hiperconectados todo el tiempo a múltiples dispositivos y vamos en el bus y vamos así todo el mundo, creo que sí, creo que hemos olvidado escuchar y escuchar sobre todo la vida, ¿no? Como regresar a ese primer contacto con lo sencillo, que es salir a escuchar el cantar de los pájaros. A veces en la ciudad no tenemos acceso a eso, pero siempre hay pájaros, ¿no? Siempre está el viento, como que siempre están esos contactos con lo mínimo. Y hoy ya no hay escucha y la gente lo necesita. Por ejemplo, cuando trabajaba con los adultos mayores, me encontraba esa necesidad que ellos tienen de contar su historia, de contar que los dejaron solos allá hace muchos años, pero yo trabajaba en el campo y yo sembraba la tierra, pero me dejaron aquí. No estamos escuchando a los demás, ¿no? Y como que siento que hace parte de esa sociedad, el cansancio, de esa hipervelocidad en la que estamos, y la lectura es un tiempo para parar, para escuchar, para darle, decía una mujer ética, no me acuerdo, como la orfebrería del silencio, ¿no? Como esa filigrana que se va tejiendo despacio y que los libros nos permiten volver a encontrarnos con esa historia, con esa pausa y escuchar. Nos falta y hay que trabajar por ello, hay que volver a ese sentido sencillo de la vida. Sí. Augusto, ¿piensas que también a lo mejor la lectura es una herramienta que sirve para la unión familiar? En contexto a la etapa de confinamiento, por ejemplo. Dialogamos con papá, con mamá, con hermanos, para compartir y reflexionar contenidos de los libros. Sí, bueno, tocando un poquito el tema de lo que estaban preguntando la Mayra, sí, por supuesto, creo que nos falta mucho escuchar. Yo creo que el ser humano ahora debe volver a escuchar más. Y creo que eso es lo que nos ha faltado, aprender a escucharnos más, escuchar más el silencio, aprender a apreciar las cosas sencillas, como el viento, que deja que el viento golpee tu rostro y escuchar, como decía Pessoa, vale la pena haber nacido solo para escuchar el paso del viento. Sí, creo que los libros sin duda es una herramienta. Yo creo que en las generaciones anteriores, como no había tantas tecnologías, pues el libro tenía mucho más fuerza, se reunía a contar historias. Y creo que eso es maravilloso, escuchar a los niños, escuchar las historias siempre de los abuelos. Creo que eso se ha perdido con el tiempo, pero los libros son una fuente, una herramienta maravillosa para unir, para escucharnos. Creo que si un libro lo puede leer el padre o la madre, y después lo leen los hijos y puedan compartir opiniones en una mesa, sería maravilloso. Sería maravilloso porque son formas de... En el fondo están leyendo un libro, pero son formas de iluminarse por dentro y para conocerse entre ellos. Son como llegar a zonas muy oscuras, porque siempre los libros te imponen temas y nunca faltan los temas fundamentales, ¿verdad?
del ser humano que están siempre en todos los grandes libros, sobre todo. Entonces, yo creo que un libro toca ciertas partes sensibles no solo de las personas, sino de las familias enteras. Entonces, creo que los libros son una herramienta maravillosa y yo creo que ahora los libros han ayudado muchísimo creo yo, espero que para mejorar un poco por lo menos la parte psicológica de las personas en el tema del confinamiento. Entonces, creo que los libros son una herramienta maravillosa, pero maravillosa, de compañía y para unir sin duda a las familias. Augusto, ya que mencionas lo que se estaba perdiendo a través del tiempo, ¿no? Y con la tecnología y con todo lo que tenemos en las herramientas digitales a la mano, lo que se ha ido perdiendo. ¿Tú crees que debido a las circunstancias actuales, a través de la pandemia, eso se está recuperando o se está recuperando ese hábito? Veo ahora yo acá en las plazoletas, ya gente sentada, pues, disfrutando de un parque, sentada leyendo un libro. Son cosas que de pronto ya no se veían en los últimos tiempos, pero que se está recuperando de pronto por la necesidad que se está viendo. ¿Qué opinas? Me encantaría pensar así, ojalá que fuera un cambio. Yo creo que el ser humano, ojalá que después de esta pandemia, pues salga mejor. Yo creo que los libros sin duda deberían ser un lugar especial, tener un lugar muy importante dentro de las casas. Y siempre he escuchado esta frase de, si tú vas a una casa y no hay libros, pues tú sientes sospechas por esa familia, ¿verdad? Entonces una casa siempre tiene que tener libros. Y yo creo que los libros son esa herramienta fundamental. Antes, yo recuerdo, pues se contaban historias, se contaban chistes, la gente se reunía a escuchar chistes, como se dicen aquí cachos, ¿verdad? A contar historias, y yo creo que todos los seres humanos estamos ávidos de escuchar historias. Entonces, deberíamos volver un poco a eso, a que se recuperen esas cosas que todavía pasan a veces en el campo, que se reúne la familia a contar cosas, a contar historias. Entonces, espero, bueno, la sociedad española me consta, yo voy mucho a España, pues estoy haciendo un doctorado en España, en la Autónoma de Madrid, y cada vez que voy a Barcelona, a Valencia, a cualquier lugar, a Granada o Madrid, siempre veo una gran cantidad de gente leyendo libros, y siempre tengo la curiosidad de ver los títulos que leen, siempre tengo la curiosidad, me voy a acercar un poco y así muy disimuladamente me asomo a ver qué están leyendo, y siempre me encuentro con buenos libros. Es muy raro encontrarse con un mal libro, casi, te digo, no me encuentro, en España es muy raro encontrar a alguien leyendo un mal libro, o sea, un mal título. Entonces, te digo, a mí me pasa siempre eso. Bueno, va a haber de todo siempre, ¿verdad? Pero siempre veo eso, y entonces me gusta mucho, y creo que ojalá existiera un poquito más eso en Latinoamérica, que podamos leer con tranquilidad, en tranquilidad en los parques, en los lugares públicos. La gente está más con miedo de que te roben a tener un libro, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar todavía en Europa, pero ojalá que existiera más esa posibilidad aquí en Latinoamérica. Gracias, Augusto. Mayra, puede ser obvio lo que ahora te voy a preguntar, pero ¿tú crees que un libro tiene la capacidad de cambiar el pensamiento de una persona de una manera impresionante? Totalmente. Un buen libro, claro, no sabes en qué página puedes encontrar una posibilidad, un giro, ¿no? Hay gente que ha sido transformada con una historia. O sea, como que muchas veces que no hay ningún lector y ahí entra también esa capacidad del mediador de lectura cuando cautiva, ¿no? Bueno, cuando es el mediador, pero cuando se encuentra alguien con un libro fortuitamente, puede ser una forma de representar una situación interna que no sabes cómo resolver o que te está atormentando y encuentras en un libro una historia que se relaciona con la tuya. Eso hace un clic, ¿no? Eso conecta, es como, uy, pucha, no estoy sola, no estoy solo en el mundo realmente, ¿no? Y cuando encuentras que hay un otro personaje que puede ser ficticio, que también pasa lo mismo por ti, ahí hay como una compañía, hay una forma de abrigo. Entonces yo sí creo que los libros nos transforman. Y justamente volviendo a lo que decía Augusto, bueno, de España, yo hablo un poco acá en Bogotá, acá tenemos un programa muy bello que se llama Libro al Viento, que es una estrategia de la Alcaldía de Bogotá, y son libros en los buses, libros en los Transmilenios, libros en los parques, sí son libros pequeñitos, libros gratuitos que se entregan en cualquier parte. Entonces es justamente eso, ¿no? Como que alguien que se encuentra con una historia puede tener ese clic y puede desde ahí volverse un gran lector o transformarse. Entonces sí creo que las historias nos ayudan y nos dan cobijo y nos dan amparo.
Bien, Augusto. Hace un rato comentabas que, a menos en Latinoamérica, no se ve mucho esta cultura de tener un libro o de estar leyendo. Y efectivamente estaba revisando, por ejemplo, un índice de lectura que al menos en España el índice de lectura pues, es de un 61%, ¿no? En Argentina también le sigue con un 55% y Chile con un 51%. Bueno, Augusto es mitad chileno también, cabe mencionar. Pero, ¿qué crees tú que le hace falta a Latinoamérica o también basado en tu experiencia que has viajado por el mundo? ¿Cuál es esa diferencia o ese determinante común que puedes decir, ok, esto a lo mejor hace falta en Latinoamérica o a lo mejor las instituciones educativas están fallando en... ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? Lo que pasa es que, bueno, no quiero hablar de Latinoamérica en general, quiero enfocarme más en Ecuador, pero lo que siempre hemos carecido es de una cultura del libro. O sea, yo creo que las instituciones ecuatorianas en general nunca les ha interesado mucho el libro. Yo tengo mucha relación, por ejemplo, con gente del municipio, con mucha gente de muchas instituciones. El libro es como lo último, ¿verdad? Están más preocupados de cualquier cosa y menos del libro. Entonces, yo creo que los libros tienen que ser el centro. El centro. Y sí hay ideas, por ejemplo, del tema de la metrovía, que tengan los libros. Y hay lugares que sí intentan tener libros para que la gente... me contaba alguna vez una persona que puso un restaurante de libros acá en Guayaquil, que puso un pocotón de libros ahí en un lugar para que la gente los coja. Pero pasaron 5 minutos y se los llevaron todos. Pero él temía que no nos iban a leer, seguramente lo iban a vender en la esquina. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿verdad? Yo creo que el tema, hace falta, hay ideas, hay buenos propósitos, a veces del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero yo creo que faltan cosas mucho más de fondo, estrategias mucho más inteligentes y tener una red, como bueno, en Colombia creo que eso nos lleva años de ventaja. En Colombia cada vez que voy, he estado en Bogotá, en Cali, en Medellín, me encanta porque creo que el colombiano les gusta mucho leer y por lo menos hay unos planes muy asequibles con las universidades, los colegios, te llevan, hay muchas librerías hermosas, o sea, hay muchas cosas que sí funcionan y lo hacen muy bien los colombianos. Y creo que en ese aspecto nos llevan años de ventaja acá. Y yo creo que seguir. Un ejemplo tipo de Colombia, lo que hacen también los argentinos, que no son muy lejanos a nuestra realidad. Y acercar, sobre todo planes mucho más fuertes, que exista más, que los libros tengan más acceso, que no tengan costos, o sea, costos más económicos. Ahí necesitan planes de fondo, ¿verdad? Hay unos planes que sí se pueden hacer, pero tiene que haber un compromiso. Primero creo de las instituciones, en verdad, y también, por supuesto, del lector, de los lectores. Pero yo creo que me ha pasado que cuando yo he ido a cárceles, a trabajar en talleres con no videntes, etcétera, en muchos lugares, que siempre aquí en Guayaquil, y la gente sí, siempre responde, y responde muy bien. O sea, lo que pasa es que las personas no, como que ven al libro como algo lejano y como que es algo que no lo pueden obtener, como lo ven algo costoso, como que es algo que les pertenece a las élites y como que es algo que no pueden tener acceso. Entonces creo que hay que romper esa barrera, es fundamental. Para poder llegar. Mayra, ¿cuál es su perspectiva también u opinión acerca de eso? Pues comparto, muy de acuerdo con Augusto. Por ejemplo, pensaba en Cuba. Cuba tiene una feria del libro casi en cada estado, o sea, cada 8 días hay una feria del libro en cada estado de Cuba y los libros son, no sé, una cosa irrisoria, o sea, menos de $1, ¿sí? O sea, hay libros que valen menos de $1 y libros como, no sé, El Paradiso de José Lezama Lima, que acá en Colombia vale 100.000 pesos, que estamos hablando de casi $30, en Brasil, perdón, en Cuba vale $1. ¿Sí? Entonces, como que y en Cuba la gente son grandes lectores, porque los libros están todo el tiempo circulando en todas partes, la gente tiene acceso, la gente respira los libros, las bibliotecas están abiertas, o sea, hay una cultura del libro, lo que está diciendo Augusto. Entonces, acá en Colombia, los libros en Latinoamérica son libros caros, o sea, el impuesto que tienen los libros es altísimo, entonces, claro, la gente ve como que, uy, no, eso son libros muy caros, ¿cierto? Y claramente la formación en las escuelas también es fundamental. O sea, uno va a una escuela en Cuba y es una cosa como que
niños desde los 4 o 5 años ya conocen la historia y hablan con una propiedad. En Cuba una alfabetización es impresionante, la gente conoce su pasado, su presente y de forma crítica también su futuro, o sea, entonces uno siente que realmente la educación es algo fundamental, esa educación en la escuela. ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Qué pasa con las bibliotecas escolares? O sea, eso es una crisis. En Colombia tenemos una crisis terrible con las bibliotecas escolares. Entonces, si desde la escuela no empezamos a gestionar esos espacios, si la escuela no es el escenario, muchas veces la escuela puede ser el único escenario para un niño que no tiene en el hogar ese tipo de encuentros, ¿cierto? Entonces, si no fortalecemos esos espacios, si no se garantiza una formación adecuada a los maestros y las maestras que respiren los libros, porque los profes tampoco leen, o sea, no les interesa, que, o sea, enseñamos el mismo manual de hace 50 años y cuando nos salimos de las reglas, como no, ¿sí? Entonces, se trata de eso, lo que es a gusto, tiene que haber una articulación real muy fuerte para que eso trascienda, ¿sí? Para que los libros estén realmente, se respiren en diferentes espacios. Y la formación es fundamental, ¿no? Como que eso es como lo que puedo decir desde acá. Colombia tiene grandes proyectos, ¿sí? Colombia tiene una red de bibliotecas públicas maravillosa, que está en bibliotecas en diferentes territorios. Ahorita hay un proyecto hermoso que es en la ruralidad, entonces llegan maletas viajeras, o sea, se circula, se está haciendo, pero también tenemos unos índices muy bajos, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que hay que analizar mucho más allá de eso qué pasa, porque hay mucha exposición, pero también hay índices bajos de lectura. Entonces, eso hay que pensar. Entonces, ¿crees que se debe revisar la metodología de enseñanza convencional para poder incentivar la lectura y el desarrollo del pensamiento? Totalmente, totalmente. Ahorita estoy siendo profe de un curso justamente de maestras de primera infancia y se llama Lecturas al Aula. ¿Cómo llevamos los libros si las profes no leen? ¿Sí? Las profes no se quedaron con el esquema o el video o el dibujo que se imprime o Disney, ¿cierto? Como que estas cosas así que hemos leído siempre. Y es como, bueno, profes, vamos a leer poesía. Pero ¿cómo se lee la poesía? ¿Cómo leo poesía con los niños? Eso se lee, pero los niños se aburren. Entonces, si yo como maestra me aburro leyendo poesía, pues el niño ¿cómo no se va a aburrir leyendo poesía? O sea, yo tengo que disfrutar, tengo que gozar con lo que estoy leyendo. Entonces, claramente se está faltando una apropiación real de las maestras y la forma convencional como se está enseñando, porque no, la lectura se tiene como una cosa ya que aburrida, ¿sí? Hay que hacer una transformación en el sistema educativo fuerte frente a eso, frente al goce de leer, y no leer para tener resultados, y no leer para evaluar, para tener una nota, sino el goce de leer, el goce de disfrutar una historia, ¿sí? Sin más allá. Entonces, creo que sí hay que hacer una estructuración fuerte en esos sistemas educativos que todavía están así, como muy rígidos, y donde no hay lugar para el placer de leer, porque sí, ya. Mayra, y si hablábamos de la parte educativa, de los maestros, de lo que sucede en este caso, tomando el ejemplo de Cuba, y si nos vamos un poquito más atrás y vemos desde el seno familiar, del seno de la familia, ese papel fundamental que juega la familia, también en crear contextos. ¿Qué opinas de eso también? De que es fundamental también que haya, primero en el hogar, porque muchos de nosotros a lo mejor lo hemos tenido que desarrollar en el camino, pero en muchos hogares no ha habido esta cultura lectora. Y eso es básicamente luego establecer diálogos, qué es lo que te gusta o por qué te gusta, y este tipo de cosas hacia los niños, ¿verdad? Para poder irle incentivando esta cultura. Sí, la familia es el primer vínculo. Sí, la familia es el primer vínculo, y Belo Cabrejo lo decía, como que la lectura empieza desde el vientre, y insisto mucho eso, como que si en el hogar tenemos una mamá que está embarazada y empieza a cantarle y a leerle a su bebé que está en el vientre, y le empieza a transmitir el mundo, y le empieza a bañar con palabras, pues empezamos a tener un vínculo diferente porque estoy transmitiendo, ¿no? Una pasión. El tema es que es eso, los hogares, por ejemplo, también es que hay muchos factores, porque madres jóvenes, madres de 15, 16 años, como que te coge un hijo de sorpresa, pero el libro no está ni, sí, entonces son muchas situaciones, pero sí se debe propender porque los libros estén presentes en el hogar, y la transmisión oral, los arrullos, las nanas, los cantos, los juegos de palabras, así empieza a crearse el vínculo de lectura en familia, ¿sí? Y que los libros tengan un lugar presente, un rincón de lectura. Si no tengo cómo comprarlos, pues voy a la biblioteca y los tengo. Pero eso es un tema bien ambicioso, porque hay que educar justamente en eso, porque decirle a la mamá, al papá, bueno, una mamá que está con su bebé, ¿por qué tienes que leerle? Eso no se considera que se hace, ¿no?
¿cómo lo va a hablar a mi barriga, no? Entonces es todo un proceso de sensibilización realmente, de tomar conciencia de el ser que está dentro tuyo te escucha, el ser que está dentro tuyo, tú le estás alimentando su mundo psíquico con palabras, o sea, no solamente darle el alimento que mamá le da y ya, sino que tengo que alumbrarle de esa forma. Entonces, el hogar es el primer vínculo. Si no tenemos un padre o una madre que vemos leyendo, pues, ¿de dónde puedo realmente tomar ese ejemplo? Si vemos en casa eso, vamos a creer. Yo crecí con una mamá que me leía poesía desde el vientre, ¿sí? Y crecí escuchando poesía. Y me acuerdo de ella leyéndome, y me acuerdo viendo La Gigante así, haciéndome el pelo y haciéndome. Entonces yo aprendí a amar la poesía por mi mamá, porque me la enseñó y a mi mamá le enseñó a amar la poesía a mi abuelita. Entonces ven que es una transmisión, yo aprendí a amar. Y mi acceso al mundo fue a través de la oralidad. Sí, yo tuve mi primer libro a los 4 años, pero antes me transmitieron el mundo con la palabra de ellas. Entonces, si no tenemos libros, tenemos los acervos orales, tenemos lo que dice Augusto, los chistes, las costumbres, las retahílas, las leyendas, los mitos, ¿sí? Pero, insisto, hay que hacer un proceso fuerte en los hogares para que eso esté presente. Eso también es una responsabilidad, claramente, de los gobiernos, de qué sucede en los hogares. Augusto, tú hablabas de que mucho lo de los libros y esto se tiene segmentado de pronto para ciertas élites y que es para cierto grupo la lectura o la cultura lectora. Pero también hablamos de que mucha gente puede decir, se me hace difícil comprender, o también decir, nunca es tarde para iniciar a desarrollar esta cultura lectora. ¿Qué opinas de esto? Una persona puede ya en una etapa medianamente adulta. Ujú. Cualquier edad, no hay una edad. Yo creo que son maravillosos los talleres. Estos talleres me refiero a talleres de lectura o grupos de lectura. No hay una edad. Yo creo que sería maravilloso empezar desde niños, pero si ya no empezaste, pues yo creo que cualquier edad. No importa la edad. O sea, yo creo que lo que importa son los libros y el entusiasmo y el interés que tengan una persona o grupo de personas de leer. Siempre hay esos clubes de lectura que funcionan, gente va y se apasionan o les gusta mucho. Y es un lugar no solo para intercambiar opiniones, sino también un espacio para reflexionar sobre la vida, intercambiar dudas existenciales, miedos. Entonces yo creo que estos espacios funcionan muy bien. Y yo creo que mientras haya siempre grupos de personas que estén interesadas en leer, yo creo que eso sería siempre la clave para abrir muchas cosas. Yo creo que hay que incentivar, fomentar la lectura en todos los aspectos. Yo contaba, bueno, el otro día pues, escribí en mis redes sociales que yo soy editor, pues, y también yo publico mucho poesía, y me gusta siempre compartir libros de poesía, ¿verdad? Y recuerdo alguna vez en un restaurante acá en Guayaquil, yo entré, me puse a comer y veía que un mesero estaba sentado con un grupo de otros meseros, estaban hablando de un libro, de una novela ecuatoriana, que la conozco perfectamente, que es Cumandá. Entonces estaban hablando de ese libro y por supuesto yo lo veía al protagonista, como decía, al que estaba acá, rodeado del otro que estaba hablando maravillado del libro, de la experiencia de haber leído ese libro y de la historia. Y se nota que lo habían leído muy bien. Yo escuchaba de lejos, pero sí escuchaba la conversación. Entonces lo que yo hice, fui a mi casa, reuní, no sé, unos 10 o 15 libros de la editorial mía, le armé un paquete y se lo dejé simplemente con la frase diciendo, ojalá que estos libros ayuden a incentivar la lectura y que sigas pues, con ese ánimo incentivando a más personas a leer. Entonces, y firma anónimo, no me interesa, tampoco le voy a tomar una foto, pero yo creo que hay que incentivar a las personas que les gusta leer y darles las facilidades. Creo que es una maravilla lo que cuenta Mayra, yo lo he vivido, he estado 3, 4 veces en Cuba, en esa maravillosa Feria del Libro de La Habana, y los libros son baratísimos, ni siquiera $1, creo que están en 10 o 20 centavos de dólar, es una cosa maravillosa. Por eso uno va siempre a Cuba y se regresa con esas maletas llenas de libros, porque son libros editados ahí mismo,
hechos por, ¿verdad? Como están todos, tienen, pues, gozan del apoyo económico del gobierno, entonces son ediciones y muy bien cuidadas. No son libros que tienen mucho cuidado y están muy bien hechos, pero muy sencillos, pero no pierden el cuidado. Entonces, yo creo que no hay edad. Lo importante es, porque hay libros de todos los precios. En España, que estás en Barcelona, la edición, editar libros es barato. Y una cosa maravillosa es que cuando uno va a España, pues encuentra, porque muchos de los libros que nos llegan a Latinoamérica en, no sé, en las últimas décadas, siempre vienen de España, ¿verdad? En España se editar libros es muy barato, comparado inclusive, créeme que es mucho más barato editar en España que en Ecuador, por el papel y por otras cosas. Entonces, y tienes acceso a todo tipo de temas, así que yo cada vez que voy a Barcelona me enamoro siempre, o a Madrid, por ejemplo, de la librería central. Yo creo que esa librería central, la Casa del Libro también, pero la librería central creo que es una maravilla, porque encuentras títulos que simplemente no los encuentras en cualquier lugar. Así que yo voy con una lista larga de libros y cada vez que voy me quedo enamorado de esa librería que, aparte, las personas que atienden son súper amables y saben, conocen muy bien los libros. Y es un punto que decía Mayra, es una cosa que en los colegios, he tenido la posibilidad de ser profesor en colegios. A los profesores no les gusta leer. Me doy cuenta que a los profesores hablo de los profesores, que deberían ser el vínculo con los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que hay un desfase muy grande, ¿verdad? Bien, Augusto, también me gustaría preguntarte, bueno, que desde tu espacio tú promueves la lectura, justamente pues con todo este festival que año a año lo has venido haciendo. Entonces, quisiera preguntarte qué sorpresas nos tienes en este festival que se va a realizar, si no me equivoco, desde del 8 al Del 9, 19. del 9 al 18. Del 9 al 18, del 9 al 18. Entonces, ¿qué sorpresas y cuál es el objetivo también, pues, del Festival de la Poesía Iliana Espinel Cedeño? Sí, bueno, ahí le cuento a Mayra, y bueno, yo creo que Carlos tal vez ya sabe, pues yo organizo un festival que se llama Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Iliana Espinel Cedeño. Tiene 13 años, festival emblemático del Ecuador, otorgado por el Ministerio de Cultura. Y bueno, un festival que este año tiene una convocatoria enorme, cerca de, bueno, más de 100 autores de todos los rincones del mundo. Entonces, una de las cosas buenas, o digamos unas cosas positivas de este mundo online que estamos todos, es que podemos llegar a países que nunca hemos podido llegar. Y, por ejemplo, tenemos una poeta de Vietnam que me gusta mucho, poetas de Camerún, tengo, bueno, de Taiwán algunos, o sea, son autores que a veces no hemos podido traerlos a Guayaquil, aunque casi la mayoría se han podido venir. Entonces, este año tenemos esa gran diversidad como todos los años. Creo que una de las cosas interesantes, bueno, fue lo de la conversación con Noam Chomsky, fue una de las cosas más interesantes de este año, sin duda lo de Irving Welsh, que es la semana que viene, el autor de Trainspotting. Creo que va a ser muy interesante el conversatorio con Tale, esta poeta uruguaya, Premio Cervantes, que tenemos mañana. Creo que hay algunos invitados muy interesantes. Juan Villoro de México, Alejandro Zambra de Chile, creo que la misma Silvia Cecé, editora Anagrama, que se están celebrando los 50 años. Creo que tenemos una lista de autores enorme, preciosa, mejor que nunca, diría, o sea, es mucho más diversa. Y creo que este año más que nunca Guayaquil, creo que sobre todo Guayaquil, el color que hemos elegido para el festival es el color rojo, justamente porque con todo lo que ha vivido este país y sobre todo esta ciudad en los meses de marzo y abril, que fueron meses, pues, los meses tal vez más horribles de la historia de este país y sobre todo esta ciudad, o uno de los peores, porque la cantidad de muertos que hubo es impresionante, que dio la vuelta al mundo. Entonces, Guayaquil pasó a ser el ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel mundial. Entonces, fue una cosa terrible, la verdad. Y el dolor, la cantidad de dolor que ha vivido esta ciudad ha sido muy fuerte, creo yo. Entonces, con mayor compromiso, pues este festival
creemos que la poesía es un elemento que ayuda a respirar, a cicatrizar, a volver a mirarnos, y por eso el color rojo, que es el color del amor, del afecto, del cariño, el color de la sangre, de todos los guayaquileños, después de esta pandemia que hemos sufrido bastante, tenemos que volver a mirarnos y recordar lo que somos. Somos un pueblo, Huancavilca, digamos, somos la primera ciudad que se independizó de América, es una ciudad muy peculiar que tiene mucha historia y que tiene que volver a levantarse en todos los aspectos, sobre todo en la parte emocional, está muy golpeado. Entonces, creo que este año tiene ese tinte especial, sobre todo, y creo que hoy más que nunca tenemos que volver a darnos un abrazo. Creo que este festival va a ayudar mucho a volvernos a encontrar, aunque sea de esta manera tecnológica, pero yo creo que será un espacio también para reflexionar y respirar y para volver, repito, a mirarnos y abrazarnos, aunque sea emocionalmente. Augusto, tengo una pregunta. ¿Qué tensión encuentras tú entre la lectura crítica y la lectura placentera? ¿Son compatibles o se contraponen? No, yo creo que van unidos. Yo creo que la parte crítica siempre un buen libro te va a despertar la parte crítica y siempre tiene que ser también algo placentero. Yo creo que pueden ir fusionados perfectamente. Siempre un buen libro te va a generar muchas dudas y cuestionamientos de todo tipo, existenciales, emocionales, psicológicos, personales, afectivos, etcétera. Y también debe ser algo placentero. Yo creo que siempre va a haber un placer en la lectura y que deben ir unidos. Yo creo que esos los grandes libros siempre te van a despertar eso, las dos cosas juntas. Un placer sí, pero también despertarte la otra parte. Si uno lee, no sé, un buen libro, mencionemos cualquiera, tal vez La Metamorfosis de Kafka, es un libro que siempre te va a despertar pues un placer, porque está muy bien escrito, hay unas imágenes y momentos inolvidables, pero también hay mucha tristeza, hay mucho dolor, pero también te despierta la parte crítica, sin duda. Un gran libro te va a despertar muchas cosas y te va a dejar muchas interrogantes. Entonces, creo que hay que verlo como una unión hermosa y que no debería haber, digamos, una simbiosis y que no debería haber pensar que si ya es porque es un libro difícil, pues ya deja de ser poco placentero. Entonces, creo que no, a menos que te pongan a leer, no sé, matemática o álgebra, o una cosa así, pero aún así, yo creo que no, deben estar unidos y creo que los grandes libros te imponen las dos cosas a la vez. Apelándome un Muchas poco a gracias, lo que Augusto. decía Carlita, bueno, ahora la pregunta la quiero hacer a Mayra. Mayra, sí. Sabemos que la lectura es maravillosa, ¿no? Como ya lo han demostrado, como se nota que hablan de la lectura, ¿no? Pero ahora, ¿cómo transforma nuestro pensar crítico? ¿Se puede decir que dejamos de ser engañados en cierto aspecto? Pues un poco lo que decía al inicio, primero quiero decirle a Justo que gracias por este festival, me quedé así como con el corazón en vilo, me parece muy hermoso lo que están gestando, ¿no? Y ese tema como lo poético de tantos rincones. Y pues bueno, sí, justamente es eso, ¿no? Cuando leemos es como que nos quitamos un velo, ¿no? Cuando leemos un buen libro, obviamente, ¿no? Cuando tenemos una posibilidad de dialogar con un autor que nos cuestiona, que nos interpela y que nos abre la brecha, porque creo que la lectura también tiene eso, ¿no? Como que se abre una brechita por el que empieza a entrar la luz y desde ahí creo que empieza a cuestionarse todo, ¿no? Cuando ves con una buena historia que te interpela a ti mismo, como que también te pregunta cuál está siendo tu lugar en este mundo y el lugar de los otros, ahí se empieza a generar, se empiezan como a caer los velos. Creo que es desde ahí, lo siento de esa forma, pues a mí me ha pasado eso con la lectura, ¿no? Un libro que me pregunta y me interpela, digo, uy, ¿cómo estoy, cómo actuando frente a esto? O no sé, cuando lee uno, por ejemplo, los horrores de cuando lee a Primo Levi, capaz, ¿no? Cuando siente como esa cuestión de la guerra, pero ¿por qué hemos llegado a la guerra? Porque sin saber esos totalitarismos, eso nos permite la luz del pasado leer a la luz del presente. Bueno, y esto que me están hablando hace 100 años, ¿cómo lo puedo leer en este ahora? ¿Cierto? Entonces creo que desde ahí eso es lo que nos permite la lectura, cuestionar nuestro lugar en el mundo
y esas cosas fijas que están ahí. Abrir la brecha para que se caigan los velos. Augusto, ¿alguna opinión, criterio acerca de eso? Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que los libros, interesante que te generan muchos cuestionamientos, y yo creo que desde el cuestionamiento sin duda despiertas la parte crítica, cuando uno empieza a cuestionarse cosas que antes no se cuestionaba, comienzas a ver pues que los libros pues nos enseñan a ver pues realidades. A veces no estábamos acostumbrados o que no teníamos acceso a conocer ciertas cosas. Entonces, eh, yo creo que sí, los libros te despiertan muchas cosas, la parte crítica sin duda, y esa parte crítica pues te ayuda a ser más cuestionador, tener mucho más curiosidad, pero también ser más cuestionador de las cosas que tenemos alrededor y sobre todo aprender de la historia, aprender del pasado, para no cometer los errores en el presente y peor en el futuro. Entonces, cada país, como dice, si no conoce su pasado, pues está condenado a repetir los mismos fracasos. Entonces, yo creo que si una persona que tiene acceso a leer una gran diversidad de cosas, estás mucho más empapado. Y no por lo que tú leas, tú también puedes estar en desacuerdo con el autor. O sea, no, tú puedes estar en desacuerdo y creo que ese diálogo es maravilloso. Y ese mismo diálogo de desacuerdo, uno también, esos mismos diálogos tienes que tenerlos en tu vida cotidiana. Nuestra relación con la política, nuestra relación social, con nuestros semejantes, con tu familia. Puedes aprender a saber que tu familia, por ejemplo, puede ser el núcleo, pero también puede ser va a sonar un poquito feo tal vez, pero el centro de las vanidades y la hoguera. Entonces, uno tiene que aprender a ver, a observar. Yo escribí un libro que se llama Mayra, El fin de la familia, justamente, que es una novela un niño que ve cómo su familia se va destruyendo. Entonces, bueno, el tema familiar ya había escrito, pero bueno, yo creo que es, como decía Jorge Edwards, citando a la vez a otros autores, que siempre la literatura se refiere a los mismos temas y siempre girará en los mismos temas, y un tema es la familia. Entonces, bueno, la familia siempre estará como centro de todos los grandes temas. Entonces, yo creo que sin duda, respondiendo a la pregunta tuya, Ana, creo que los libros nos ayudan a ser un poquito más despiertos y a dejarnos engañar un poquito menos. Mayra, hemos hablado a lo largo de esta tarde, de esta noche, acerca de la lectura, del pensamiento crítico que nos invita a cada vez que iniciamos una lectura de un autor, y que nos enriquece de paso, ¿no? Un bagaje de conocimientos, de palabras. Es algo impresionante, ¿no? Escuché una vez que no era necesario ir a Grecia, sino solamente nosotros con una lectura o cualquier otro país del mundo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la lectura? Hablemos en general, ¿no? Bueno, sabemos las falencias que hay en los países como los nuestros, pero ¿cómo ves ese futuro? ¿Será que el libro se convierte en ese nuevo integrante de nuestras vidas, de nuestro día a día? Pues esa es la apuesta, ¿no? Creo que esa es la gran hazaña que estamos intentando hacer de los que trabajamos con los libros y los que sabemos que está ahí. Y no van a desaparecer. Creo que también el libro como objeto siempre es una cosa, el placer. O sea, como que sí, lo virtual está y leemos en otras formas, pero es que esto también se convirtió en un objeto, ¿no? Como algo que uno tiene cerquita y que uno puede llevar a cualquier parte y que se convierte en ese placer de sentarse como a conversar desde ahí. Que vaya a entrar a todos los hogares y que vaya a estar presente, no sé, creo que se está trabajando por ello, ¿no? Hay como muchos planes y muchas cosas que se articulan para que eso suceda. Lo que sé es que el libro no se va a perder como objeto, no va a desaparecer, van a migrar y van a aparecer muchas otras formas de lectura, que también es maravilloso que uno pueda tener la posibilidad de viajar con una Kindle y tener ahí todos los libros, porque yo he viajado en moto con libros y eso es una pesadilla, porque terminan destruidos y pesa y toca dejarlos regados en todas partes, y uno es como con ese amor, decía, no, pues cómo me voy sin mis libros, no es viable, pero
creo que no, las bibliotecas van a estar vivas, las librerías van a estar vivas y ese lugar no va a pasar, digamos. Sí se van a transformar las formas de lectura, ¿cierto? Y hoy también tenemos la maravilla de tener grandes bibliotecas digitales, por ejemplo, que también es una apuesta magnífica, o sea, que uno pueda tener, por ejemplo, 3 millones de contenidos en una biblioteca digital de una forma interactiva. Entonces, creo que se va a hacer es como ese diálogo, ¿no? Como esa simbiosis que va a seguir sucediendo, pero no vamos a dejar de leer. Los libros van a estar en todas partes, vamos a migrar, yo creo que las lecturas, eso es lo que siento, pero desde esta lectura, desde acá, ¿qué hago? Augusto, ¿cómo ves ese futuro, esa cultura lectora a nivel general, a nivel sudamericano, iberoamericano? ¿Ese compañero se puede convertir ese libro en ese compañero, en ese amigo fiel? Sí, sin duda. Yo creo, siempre se ha dicho de que los libros van a desaparecer. Yo no creo que vayan a desaparecer porque es difícil quitarnos la posibilidad de agarrar un libro, sobre todo cuando está nuevecito, con el papel, el olor. Esa cultura del libro creo que es difícil que vaya a cambiar. O sea, no, va a existir más libros en ebook. Obviamente los libros vienen, yo lo veo como un apoyo, ¿verdad? Y yo creo que sí, los ebooks, por ejemplo, de repente yo no puedo mandar un libro, no sé, ahorita a algún lugar perdido en China, porque me costaría carísimo mandar un libro, pero de repente mando un ebook y alguien lo puede descargar y lo va a leer. O sea, creo que esas facilidades entonces ayudan, por supuesto, al libro. Entonces, porque algún día esa persona que leyó ese libro, estoy seguro que va a añorar tener el libro físico alguna vez. Entonces, no se va a perder. Yo creo que tengo la ligera impresión de que se lee más por eso mismo, por tener más plataformas de lectura, por poder descargar. Antes, como yo doy materias de lenguaje, entonces yo digo, ¿qué libro quiere leer? Entonces yo sugiero algunos libros y simplemente pongo el PDF y, pum, y lo descargo. Entonces ya no hay la excusa, sí, es que el libro es muy caro y si no está el libro en la librería, bueno, ya no hay una excusa para leerlo. Obviamente que el placer de leer el libro físico, eso no va a cambiar. Yo creo que eso es difícil que cambie en algún momento. La gente le gusta palpar, tocar. Y, y la verdad que la letra, pues tener una buena letra en un libro, de repente esa letra se te hace muy pequeñita en estas plataformas y te cansas con más facilidad. Entonces, creo que eso va a convivir, creo que tengo la impresión, y ojalá sea así, de que cada día más se lea un poquito más y que eso no se va a perder. Creo que hay todavía mucho camino que recorrer. Creo que hay muchos temas, hay mucha gente escribiendo, hay muchos lectores. Siento que cada día hay más lectores. Y entonces creo que hay todavía un camino enorme. Creo que todavía faltan grandes cambios, sobre todo de políticas, ¿verdad?, educativas, culturales en nuestros países, sobre todo, pero sí tengo la impresión de que va a haber y que va a continuar. La lectura va a continuar y que cada día se va a leer más, un poquito más, es lo que yo creo. Y espero que sea así. Es una cosa muy linda, perdón, a lo que dice Augusto justamente, ¿no? Y tiene que ver, bueno, yo que trabajo en el ámbito de las bibliotecas digitales, a mí me parece una cosa fantástica porque tú puedes ser de Perú, de Ecuador, y puedes escribirte en la Biblioteca Digital de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Donde hay 3 millones de contenidos, entonces yo ya tengo acceso además a las colecciones que yo como usuaria creo quiero hablar de educación y creo 30 libros, eso lo puedo compartir con un lector que está en China, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces creo que ya esa capacidad de trabajo colaborativo y de red, ¿no? Como que se va a hacer todavía mucho más fuerte y nos va a unir más, porque están en comentar sobre las lecturas que a mí me gustan, ¿no? Y hacer una reseña, entonces eso también nos facilita mucho, más por ejemplo ese tiempo de pandemia que cogía a todo el mundo así, los profes que tuvieron que enfrentarse con un aula virtual. Las bibliotecas digitales infantiles son una cosa fantástica. Entonces va a tener un libro en línea y que el libro se mueva. Entonces, y eso nos va a creer de valor a que vive ese libro, vamos a buscarlo en la biblioteca. Entonces, lo que sea gusto, se genera ese diálogo, creo que perfecto, como un empalme, y creo que son muy buenas cosas las que se han dado en estos tiempos de transformación. Y otra cosa que quisiera acotar es que también hay muchas traducciones.
ahora tengo la impresión de que hay más traducción, hay mucha gente más metida en estudian para la traducción, entonces se está traduciendo simultáneamente muchísimos libros y, por ejemplo, hay autores que ya fácilmente llegan a 25 o 30 lenguas. Entonces, en mi caso, creo que mis poemas van como por unos 14 o 15 lenguas. Entonces, es una maravilla. Hay mucho interés de gente de compartir y de, sobre todo la poesía, que es mucho más rápido de editar, de traducir, aunque no es fácil traducir poesía, pero digamos, me refiero a las estructuras, por lo menos a la cantidad de textos o de palabras. Entonces, creo que hay un enorme interés del tema de la traducción. Hay un movimiento muy interesante y que la gente cada día se está preparando más también para ese tema. Entonces, creo que hay muchos caminos y creo que hay muchas posibilidades. Y, por ejemplo, ahora que yo edité un libro en Nueva York, que justamente me editó un editor colombiano que se llama Carlos Aguasaco, que vive en Nueva York, es académico también, me editó un libro de poesía, y él me estaba consultando a mí si estaba de acuerdo de que como él no puede enviar esos libros a Colombia, él está interesado que ciertos pueblos muy pequeños tengan el ebook de este libro. Entonces me pide autorización. Entonces, por supuesto que yo encantado. Yo creo que si es porque mandar ese libro desde Nueva York hasta que llegue a ese lugar va a pasar mucho tiempo y va a ser muy costoso. Pero si ya puede llegar el ebook, pues sería una maravilla y va a llegar. Y entonces, y es rápido, y es económico. Y una persona que está casi trepada en una montaña, perdida del mundo, lo puede descargar. Entonces es una maravilla el tema de las tecnologías, y que yo lo veo como un apoyo. No creo que el ebook lo vaya a quitar, simplemente van a poder convivir y deben convivir, creo yo. Deberían convivir plenamente, ¿verdad? Como que fueran dos hermanos. Bueno, ustedes no se pueden quedar de largo hablando acerca de libros de literatura y es lo que queremos, al menos, incentivar a las personas que están viendo Crónicas Invisibles en este momento, pues a que se unan a ser parte de lectores, ¿no? Y hay tantas alternativas ahora con esta virtualidad que tenemos, que nos ha obligado a estar más interconectados, como decía Mayra hace un momento, pero que eso también sea una oportunidad para poder ampliarnos en conocimiento, para poder leer más, tener esa cultura lectora. En todo caso, ha sido una entrevista muy nutritiva. Esperamos también que a nuestra audiencia pues le haya gustado, que compartan este contenido también, y agradecerle a Mayra Ricardo y a Augusto Rodríguez por este espacio. Mayra. Gracias. No, pues muy agradecida con Ana Belén, con Carita E, con Augusto, qué hermoso podernos leer. Es que estamos leyéndonos unos a otros, ¿no? Hay un concepto muy bello que hace unos años se está pululando, que son las bibliotecas humanas, que a mí me parece una cosa tan poética y tan cargada de belleza, porque es entender que cada uno de nosotros es un libro, ¿no? Una historia por contar y por leer, así que hoy creo que hicimos este ritual, como también acá en las comunidades indígenas de Colombia, los círculos de la palabra, un círculo de diálogo en el que aprendemos del mundo, así que agradecerles por esto. Augusto, me gustaría leer tu poesía, por favor, muy emocionada, y bueno, a ustedes, Crónicas Invisibles, por este espacio tan chévere. Muchas gracias. Augusto. Ana Belén, muchas gracias. Carla, qué gusto verte, que estés muy bien allá en Barcelona. Hay que cuidarse con esos rebrotes por allá. Mayra, un gusto también de poder intercambiar estas opiniones. Estoy contento y siempre incentivando, apoyando estos espacios. Siempre se tienen que seguir y fortaleciendo, y que tengan más, ojalá que tengan cada día más televidentes o gente que los siga. Así que yo contento y muchas gracias, siempre encantado de poder intercambiar algunas ideas por aquí. Muchas gracias otra vez, Carla y Ana Belén, por la invitación. Y a Cristian, por supuesto. Carlita, nos despedimos. Bueno, yo también, igual que Mayra, muy emocionada pues por el tema, de ver a Augusto, de conocer a Mayra, de ver esa pasión, porque se tiene que tener esa pasión y ese amor por lo que haces, y eso se refleja, y eso se contagia. Entonces, por mi parte, pues, muy contenta y agradecida con ustedes por tomarse ese tiempo. Son personas también muy ocupadas, que tienen sus actividades, pero se han dado ese espacio
para compartir con nosotros y apoyarnos en este proyecto. Gracias también a ti, Ana Belén, y a Julio, que es el director, Julio Ceballos también, que está en la dirección. Gracias, Julito. Hasta la próxima. Gracias.